enemigos al acecho. En toda guerra es importante no equivocar quiénes son nuestros enemigos, porque si equivocamos quiénes son nuestros enemigos vamos a perder tiempo, fuerza, seremos derrotados. Y no solamente nosotros vamos a ser derrotados, en toda guerra hay algo que se llama daños colaterales. Dañan a uno, pero a todo el entorno. Es decir, que si estos enemigos nos dañan a nosotros, también dañan a los que nos rodean. Por eso la palabra de Dios viene a desenmascarar a aquellos que son nuestros enemigos y a veces no nos damos cuenta. Esos enemigos han desembarcado en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu y están avanzando si no nos damos cuenta y le ponemos un alto. Son enemigos que están al acecho y la palabra del Señor los desenmascara y nos da los recursos para poder ser victoriosos. Por eso en esta mañana, mientras se va desarrollando el mensaje, te quiero animar a que puedas hacer una mirada interna, introspectiva, a ver si alguno de estos enemigos quiere avanzar o ha tomado algún área de tu vida. Vieron que ahora hace 2 años más o menos y un poquitito más, se está desarrollando la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, Rusia quiso invadir todo en una semana, no le salió y después la estrategia es avanzar, tomar, llenar de armamento y seguir avanzando. A veces el enemigo, y hoy uno dice, bueno, Ucrania mayormente es independiente, soberana, pero hay partes de Ucrania que ya están bajo el control del enemigo. Y ellos son conscientes, pueden mostrar ahí en los mapas qué franjas son. Hay veces que áreas de nuestra vida están bajo el control de estos enemigos y lo bueno es darnos cuenta y accionar. Porque el Señor vino para darnos victoria sobre estos enemigos. Pero tenemos que identificar en primer lugar, ha avanzado el enemigo, ha desembarcado, ha empezado a tomar posiciones, a invadir, quiere colonizarnos. Por eso tenemos que identificar cómo está nuestra vida en las distintas áreas. Y si identificamos que ha desembarcado, la guerra tiene que ser frontal. ¿Sí? Pero hoy que el Espíritu Santo nos ilumine, porque a veces estamos bajo un ataque, bajo un asedio, bajo una acechanza y no nos damos cuenta. Quizás estábamos en la reunión y estamos con pensamiento y vos decís, ¿viene del cielo o viene del infierno? Estamos bajo el acecho del enemigo. Por eso es muy importante, ¿no? Saber que tenemos enemigos al acecho. Yo te voy a hablar de estos y después que podamos ver la estrategia y que puedas recordar esto. Creo que el centro del mensaje es que el Señor nos hace más que victoriosos. Somos victoriosos en Cristo Jesús, pero hay una parte que nos toca, porque podríamos vivir toda nuestra vida gobernados y acechados. Depende de nosotros una parte. Depende qué actitud. Algunos la van a dejar pasar, pero otros creen la palabra, la toman y se plantan y sacan ahí las garras espirituales y empiezan a tomar el lugar que el Señor le ha dado. ¿Qué vas a hacer vos? Nuestros enemigos espirituales. La Biblia declara quiénes son nuestros enemigos. El mundo, dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Acá está partiendo las aguas. Dice, si estás de mi lado o estás del lado del mundo, porque el mundo es un enemigo del Señor. Y el mundo es la corriente de valores, la escala de valores, ¿sí? Las creencias que hay que son contrarias al Señor. La vanagloria de este mundo. Quizá nosotros decimos, este enemigo no me afecta. Pará, pero mirémonos bien. Porque la vanagloria de este mundo, el querer aparentar, tiene que ver con el mundo. Este mundo compara, este mundo jerarquiza al que más tiene. Muestra en la gloria a aquel que es exitoso según determinados parámetros. Este mundo está así seducido por el engaño de las riquezas, no por las riquezas, por el engaño de las riquezas. Por ejemplo, si yo comprarme bienes está bueno, pero si yo me compro un bien con la motivación, ¿no? De que me posicione, de que me deje mejor parado, de que subirlo rápido a las redes,
¿no? Que el resto ponga la mirada en eso, eso es mundo. Me acuerdo hace muchos años, una persona, un amigo sí que está muy bien económicamente, me llevó a Pinamar. Yo no conocía y me dice, te quiero mostrar un barrio. Íbamos con el auto de él por el barrio. Y era un barrio donde había muchísimos, como los garages gigantes, ¿no? Y eran todos de vidrio. Y esas personas ponían ahí las lanchas impresionantes, los jet ski, era impresionante ese barrio, ¿no? Y vos cuando decís, che, qué copado, pero después decís, ¿qué necesidad tiene esa persona de mostrar eso? Eso es mundo, eso es mundo, ¿no? Entonces, tener bienes está bien, pero la finalidad que le doy al bien, por ejemplo, estudiar, está buenísimo. Ahora, tener títulos y capacitarse para ser, por ejemplo, un buen profesional, está buenísimo. Ahora, si me desespero para que se vean plaquitas, ¿no? Diplomas, posgrados y demás, eso es mundo, ¿no? Si tengo un celular que sirve y estamos en un tiempo, ¿no? Donde hay que cuidar y de pronto quiero uno más porque mi vecino tiene otro, eso es mundo, hay una competencia. Si cada logro que yo tengo lo quiero o trato de buscar la mejor foto, estoy obsesionado para que le den like y vivo obsesionado detrás de las redes sociales, del impacto que mi imagen genera en los demás, eso es mundo. Eso es mundo. Por eso a veces no nos damos cuenta y nos impacta tremendamente y terminamos siendo esclavos en una vida nuestra que es muy cortita y pronto pasamos. Por eso qué bueno poder entender a la luz de la palabra, estos enemigos nos roban vida, nos roban orientación, nos roban propósito, nos alejan de Dios, nos constituyen en enemigos de Dios. Y pronto pasamos y volamos. Saben que el año 2019 yo trabajo en un colegio y habíamos hecho con los chicos, lo hizo el preceptor y yo ayudé, pero él lo llevó adelante un proyecto donde en la pared habían puesto egresados 2019 y una estrella con el nombre de cada chico. Y estaba re lindo, ¿no? Y ahí decía egresados y no me acuerdo cómo le habían puesto a ese grupo de egresados. Y los otros días mirando por la ventana del colegio, veía que ya las estrellas prácticamente no se notaban por el paso del tiempo, ¿no? Y hoy que decía egresados tan clarito y el contraste entre el blanco y el negro ya no era tan contraste porque el viento se lo había llevado. Y yo pensaba, así es la vida de cada uno de nosotros y no nos damos cuenta porque a veces nos abrazamos al mundo que es perecedero, va a pasar. Pero qué bueno poder entender, quizás hoy hacemos cosas por la corriente de este mundo. El materialismo, creer que valemos por lo que tenemos, es mundo. El creer que somos felices si tenemos, es mundo. ¿Sí? El relativismo es mundo. Es decir, bueno, no sé si matar está tan mal, ¿no? Porque esta mamá jovencita, 15 años, 14 años, realmente va a perder todo un futuro. Entonces, no sé si está tan malo que mate a un bebé. Eso es mundo, el relativismo moral. Y genera un daño tremendo. Me acuerdo cuando se sancionó, se sancionó la ley del aborto. Me acuerdo que una persona acá en la iglesia, era un jueves, pidió hablar y ella comentaba, no había ido nunca a una iglesia, no era creyente y demás, pero ella pidió hablar ese día y comentaba que cuando era muy jovencita ella había abortado y contaba los tremendos sueños y depresiones que había tenido a lo largo del tiempo hasta que encontró a Jesús. Por eso la corriente de este mundo es relativista y te dice no pasa nada, ¿cómo vas a dañar tu vida siendo tan jovencito? Pero la corriente de este mundo termina matando a las personas. Esta persona tuvo una depresión tremenda, ganas de suicidarse durante mucho tiempo hasta que conoció al Salvador y entendió que también había perdón para ella. Pero el relativismo de este mundo también genera muerte. Por eso el Señor es tan claro. El que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿De qué lado estamos? Otro de los enemigos es la carne. La carne está en nosotros y todos la luchamos, no importa tu edad, tu sexo, tu estado económico, el servicio que hagas dentro de la iglesia, todos tenemos que luchar contra este enemigo. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17.
Acá el apóstol Pablo dice, digo pues, anden en el Espíritu. Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Acá dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Fíjense, internamente hay una batalla. La carne dice, se oponen entre estos. Hay tremenda confusión, tremenda oposición, porque la carne desea, nuestra carne desea muchas veces algo y nuestro espíritu desea otra cosa. Ahora, hermanos, no hay nadie que hoy esté acá o en algún rincón del mundo que no esté bajo el acecho de este enemigo interno. Dice Gálatas 5:19, ¿cuál sería este enemigo? Y lo describe también, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mirá si no genera daños propios y daños colaterales. Fíjate si no genera amargura. Por eso hoy tenemos que ver, ¿está avanzando este enemigo? ¿Mi carne está tomando más fuerza que mi espíritu? ¿Ha desembarcado la carne en distintas áreas y está avanzando? Porque mirá lo que dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, el destrozo de una relación, de un vínculo. ¿Y cuántos se dañan con esto? ¿Qué más dice? Fornicación, tener relaciones fuera del matrimonio, ¿no? Acá se naturalizó en la sociedad, dos que se aman, dos que se acuestan, ¿no? Y no es así. El Señor ha planteado que las relaciones sexuales son para dentro del matrimonio, ¿no? Si no, esto es carne y nosotros tenemos que saber que la obra de la carne es una amargura profunda, es dolor, es muerte, ¿sí? Dice inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Sí? Por eso qué bueno ver si tenemos algún tipo de ídolo, no solamente una imagen, sino alguna persona, mi trabajo, mis sueños, mi hobby, algo que esté ocupando el dinero. El dinero, la Biblia habla claramente del dinero como una forma de idolatría. Y dice, acá viene hechicerías, enemistades, todo lo que tiene que ver con la parte vincular. Mirá si avanza la carne. ¿Por qué nos llevamos tan mal en casa? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Llegar a matar nació en haberle dado lugar a nuestra carne. Borracheras. Hoy podríamos decir adicciones al paco, a la cocaína, a distintas sustancias, a la pornografía, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá está hablando de la práctica de entregarse a esto. Bueno, yo me entrego a la hechicería, voy de brujo en brujo. Esa es una entrega, ¿no? Y no hay un arrepentimiento. Entonces, qué bueno y poder ver, está avanzando el mundo, mi escala de valores, ¿no? El feminismo tiene que ver con el mundo, también el machismo, el maltratar a la mujer, pero el feminismo, la otra cara, el no respetar la autoridad del varón, el modelo bíblico, eso es mundo. Y a veces se puede meter con tanta fuerza si nosotros no nos ajustamos a la palabra de Dios. Y el tercer enemigo, el diablo. Primera de Pedro 5:8 dice así, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, mirá si no está al acecho, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que el enemigo tiene una actividad, está activo, él está buscando, está al acecho y quizás alguna de nuestras vidas está siendo atacada y está avanzando y venciendo. Por eso hoy vamos a ver, Señor, cómo puedo ser victorioso. El enemigo
tiene una habilidad tremenda para atacar a nivel de la mente. Él es mentiroso, padre de mentira, y es un homicida. Así lo describe la palabra de Dios. Ahora decime si en el diario vivir no te surgen pensamientos que vos decís no tienen nada que ver ni con la realidad que estoy viviendo, ni con lo que dice la palabra. Y de pronto me bloqueo, me bajoneo, pienso que me voy a morir, pienso que esto, pienso que aquello y demás. El enemigo es extremadamente astuto. Él habló con Eva. Eva se puso en un diálogo con él y vino la caída. Por eso qué bueno poder entender que Él obra de una manera muy sutil. No lo vamos a ver vestido de rojo, con 2 cuernitos, colita y el tridente. De ninguna manera, es extremadamente astuto. Él entra a través de la hechicería, entra a través del horóscopo, entra a través de la lectura de las manos, entra a través de pactos, de magia negra, de magia blanca, de la numerología, de la evidencia, de la cinta roja, del tarot, de las películas de terror. Entra por un montón de formas y a veces extremadamente sutil. Más que robarte, hurta. O sea, sin utilizar la violencia, te saca algo de mucho valor. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, porque a veces quizás estamos mirando algo en la tele, en el televisor, y nos termina dañando espiritualmente. Tiene algo que ver. ¿Vieron que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos da libertad y que no nos ha dado espíritu de temor? ¿Qué siente alguien después de ver una película de terror? Miedo. ¿Eso viene del cielo? Ahora, ¿cuántas veces, no? Quizás en la vieja vida, pero era pochoclo y mirar algo que era extremadamente, que nació en alguien que quizás hasta hacía pactos satánicos para que Satanás le revele cómo podrirnos la mente, cómo robarnos la paz. Jesús es príncipe de paz. Si hay terror nocturno, no está Jesús en el medio. Ese es Satanás. Entonces a veces decimos, qué buena esta película de terror, y después terminamos, me acuerdo, una jovencita que decía que se iba a dormir, ¿no? Y que cuando ella cerraba los ojos sentía que había presencia. Y había visto toda la serie de Crepúsculo, la conocía de memoria, todo. Todo eso, hermano, es del diablo. Satanás no se va a aparecer así a la noche. No, me meto por Crepúsculo, me meto por cualquier porquería. Y después, ¿sabes lo que hace? Te destruye, te destruye. Si vos crees que es livianito, viene a destruirte. Si después te falta fe, te falta crecimiento espiritual, te está secando, te destruye. Por eso es bueno poder comprender, y la Biblia lo desenmascara: mentiroso y padre de mentira. Con esto no pasa nada, pasa y mucho. El príncipe de paz viene a transformar nuestra realidad. Pero te digo, se saborea Satanás si vos consumís algo que tiene que ver con su reino. Ahora, si después viene la fobia, el ataque de pánico y demás, acordate que si abrimos una puerta, Él avanza. Es más, muchas veces avanza a las patadas. Jesús está a la puerta y llama, pero el enemigo no llama. Él se mete. Por eso nosotros lo tenemos que resistir. Y después decimos, en mi vida espiritual no siento al Espíritu Santo, tengo miedo, esto, aquello, no avanzo, estoy bloqueado. Hermanos, el enemigo encuentra un lugar donde desembarcar y lo hace. Y detrás vienen los demonios, y detrás viene toda la mugre del mismo infierno. Por eso tenemos que ser una iglesia, ojos abiertos. Los enemigos están al acecho. Padres de familia, cuidemos que el reino de los cielos esté en nuestro hogar. Ahora, ¿cómo responder a cada enemigo? Porque realmente el Señor vino a darnos una vida victoriosa, una vida realmente libre, o sea, la victoria total. Al mundo, Romanos 12:2. Con relación al mundo, ¿por dónde pasa la victoria? Por acá. Lo que yo piense define quién soy. Lo que yo piense me ata al mundo o me constituye en enemigo del mundo, me hace libre del mundo. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Acá está diciendo no se amolden, no tomes la forma del mundo en el hablar, en el pensar, en abrazar los valores de este mundo. No te amoldes. ¿Qué hay que hacer entonces? Renovar la mente. Mente tenés que cambiar. Tenemos una mente viciada, caída. Todo lo que recibimos o gran parte de lo que recibimos del contexto nos daña. Nos quiere marcar, nos quiere quebrar. En la sociedad no hay Dios, hay egoísmo. Acuérdense que el mundo está gobernado, el príncipe de este mundo, por Satanás. Entonces, si no renovamos nuestra mente, si nosotros nos quedamos con la mente que hoy tenemos, no podemos ser libres del mundo. Y a veces nos hemos adaptado y desadaptarse, renovar la mente lleva un trabajo. Cuando hay ocio espiritual no puedo ser libre. Pero ahora, ¿cómo renuevo la mente? Renuevo la mente en la palabra principalmente. Por eso aquel que no tiene un devocional diario vive con la mente de este mundo, derrotado por este enemigo. Es decir, que diariamente tenemos que traer la palabra a nuestra mente. Queremos la victoria, la unción, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Tenemos que ser cristianos que conocemos, que rumiamos la palabra. Porque hay otro nivel espiritual. Cuando nosotros vemos cómo el Señor les reveló, qué bueno lo que hizo en la vida de Daniel. Daniel oraba 3 veces por día. Daniel no quería contaminarse con lo que le daban. Quería consagrarse al Señor. Entonces queremos nivel Daniel con una vida que tranza con el mundo. No se puede. El mundo nos va a rechazar. Entonces qué bueno, hay que renovar la mente, la palabra, las conversaciones que tengo. Las conversaciones, las amistades influyen tremendamente. Hay amistades que nos abren el cerebro y nos meten el mundo adentro. Y otras que no, que son amistades para edificación. Por eso qué bueno buscar amistades sanas. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miren, hermanos, acá tiene que ver con la acción que vamos a tomar. El Señor nos dio a cada uno de nosotros una Biblia así o en soporte digital. Lo que vos vayas a hacer con ella cada día de tu vida va a definir tu nivel de libertad. Si no hay palabra, no hay libertad, nos adaptamos al sistema. Ahora, si hay palabra y rumeo la palabra, hay libertad. ¿Cómo no vivirla si este mundo está engañado, a este mundo le queda poco hilo en el carretel? ¿Cómo responder al diablo? Dice Santiago 4:7. Hermano, con el enemigo no se negocia. Con el enemigo de ninguna manera podemos negociar. Tiene que ser algo frontal, porque él frontalmente viene a llevarte puesto a vos y a mí. Él frontalmente viene con un ataque, desea que tu alma se pudra en el infierno literalmente. Por eso qué bueno poder entender. Dice Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acá dice sométanse a Dios, significa estar bajo la voluntad de Dios. Si yo digo, esto es muy importante porque a veces queremos el combo, queremos al diablo fuera pero a nuestra manera. Si queremos al diablo fuera de nuestras vidas, en primer término hay que someterse a Dios. ¿Qué significa esto? Obediencia al rey. Acá dice someterse es entender que estoy bajo una autoridad superior y me ajusto a esa autoridad. Por eso cada vez que nosotros nos rebelamos al Señor, perdemos autoridad espiritual, tenemos que ir a ponernos a cuentas con el Señor. Cada vez que nosotros decimos, bueno, hago la mía, no pasa nada, sí, está teniendo autoridad sobre nuestra vida Satanás o sus demonios. Acá está diciendo sométanse a Dios. Por eso esto es hermoso, porque el Señor, hoy el Espíritu Santo nos empieza a mostrar distintas áreas de nuestra vida, que quizá en algún área no robo, bien, pero quizá en otra área yo no me quiero someter a la voluntad de Dios. Entonces el diablo tiene y avanza, desembarca y avanza, desembarca y avanza y llama a sus legiones. Entonces, ¿qué pasa en mi vida? Entonces acá tenemos que entender, someterse a Dios. Venga a mi vida tu reino. Por eso hoy es una oportunidad para decirle, Señor, quiero someterme a tu autoridad. No me importa lo que yo quiero hacer. Acá se trata de vos y no de mí. Venga a mi vida tu reino.
Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo. Y acá resistir significa pararse espiritualmente de mano. Cuando Jesús lo combate al enemigo, nosotros no estamos acostumbrados a ver personas espadas en nuestra sociedad. Se ven machetes, por ejemplo, los parquistas y demás, si tenemos leña. Pero Jesús, cuando Satanás viene, Él lo resistió con la palabra. Es como que hubiese estado a los machetazos, ¿no? Así, con el enemigo, una actitud extremadamente ofensiva. Entonces hay cosas que Satanás quiere sembrar en tu vida y tenés que resistirlo. Es decir, no podés mirar la película porque vos sos un actor de esta película. Entonces no es algo que está pasando y no te pasa nada. Vos tenés que activarte, vos tenés que resistirlo al enemigo. Toda autoridad nos ha sido dada a la iglesia. Las puertas del infierno no permanecen contra la iglesia. Por eso tenemos que resistir al enemigo y principalmente con la palabra de Dios. Por eso mirá, si la palabra de Dios no es tan necesaria, no podemos vivir sin ella. Viene algo bueno para tu vida si te determinás este año ser un cristiano bíblico de más palabra. ¿Cómo lo resistimos al diablo? Si hemos hecho pactos con el enemigo, Señor, yo en tu nombre renuncio a este pacto. ¿Cómo lo resistimos? Cerrando puertas, algún pacto, tarot, todo lo que había nombrado anteriormente. Y si tenemos a alguien también que no hemos perdonado, porque la falta de perdón le da una autoridad a Satanás tremenda. ¿Vieron que el Señor dijo, si ustedes no perdonan, yo no los perdono? Es como que se corta la comunicación. Señor está. Si no perdonamos, hola, hola, tú, si no perdonamos. Cuando no hay perdón de nuestra vida, que tenemos a alguien atado en el corazón, alguien que no hemos soltado, Señor, perdono a fulano de tal, puertas abiertas al enemigo tremendo. Quizá la persona que no perdonamos está bien, sigue su vida y vos estás atado. Ahora, qué hermoso, glorioso momento cuando vos decís, decido en tu nombre soltar a tal persona. No saben la cantidad de casos de liberación que las personas fueron libres cuando soltaron a alguien. Porque el enemigo avanza. ¿Le vas a dar lugar? ¿Un segundo le vas a dar al enemigo que avance sobre tu vida? De ninguna manera. Entonces, si el príncipe de paz te perdonó a vos y a mí, ¿cómo no vamos a perdonar ya? Me cuesta. Bueno, a todos nos cuesta perdonar. Y al Señor también le debe haber costado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo escupían, como dicen los chicos, lo bardeaban, lo descansaban estando en la cruz. Nadie tenía misericordia. Y Él decía, perdónalos. ¿A quién? ¿A vos y a mí? Entonces, ¿cómo no vamos a soltar a alguien si vos no estuviste en una cruz y yo tampoco? Y Él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones. Entonces, modelo tenemos. Hoy tiene que ser un día, si hay algo abierto donde el enemigo avanza, ya está. Hoy es una mañana de libertad, porque somos de acción. No podemos perder un día, que darle un día hermoso que Dios tiene de una vida plena al enemigo, pero calentate, enojate, rebelate contra esa situación espiritual y decir, hoy me planto, hoy quiero la libertad en Cristo Jesús. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá. Huirá significa salir corriendo, salir huyendo rápido de vosotros. A la carne. En tercer lugar, pero no menos enemiga ni menos dañosa, a la carne, a nuestra propia naturaleza. Decía el apóstol Pablo, el bien que yo quiero, no lo hago, sino el mal que no quiero. Imagínate Pablo. Pablo, no sé si alguien logró tantas cosas como el apóstol Pablo. Creo que después de Jesús fue uno de los que más ayudó en un montón de cosas en el avance del evangelio. Y él decía, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, ¿no? Pero después le daba gracias a Dios porque cuando él le entregó su vida a Cristo, se dio cuenta que había muerto al pecado y estaba vivo para con Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para resistir a nuestra carne? Al que vemos en el espejo, a nosotros mismos, a esa parte que daña, que es un enemigo interno que tenemos. ¿Y qué termina produciendo este enemigo? Muerte espiritual y daño colateral. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Imagínate acá cuando dice andar en el Espíritu. Yo estoy andando, pero dice en el Espíritu. Es como que cada paso que voy dando, lo voy dando buscando del Señor, andando en el Espíritu, tratando de buscar su voluntad, su reino. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, nuestra carne quiere algo que nos hace mal, que nos daña. ¿Y qué tenemos que decirle? Carne no, como le hacemos a los pequeñitos. Esto no, acá no. Nosotros también tenemos que autolimitarnos. Dice, no satisfagáis. Es decir, hay cosas que si nosotros, es como, no sé, los que nos tenemos que cuidar con la sal. Comé una papa frita y después te bajás todo. ¿O no? Es como algo irresistible. No tenemos que satisfacer, tenemos que decir, papa frita no la compro. ¿No? Tenemos que decir, a nivel espiritual, esto que estoy mirando en el celu, que estoy scrolleando y mirando, esto no lo tengo que satisfacer. Esta charla que tuve, no. Esta amistad, este vínculo, acá hay perversión, acá hay trampa, esto no. Este comentario que estoy teniendo, no. Esta forma de ganar dinero, no. Por eso acá nos dicen, no satisfagáis. La carne dice, dame, 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 dame. Y nosotros tenemos que decir, no. Por eso qué importante el ayuno, qué importante la oración, ¿no? Qué importante alimentar la otra parte. Porque a la carne hay que matarla de hambre. Pero no podemos matar de hambre a la carne y al espíritu. Hay que matar de hambre a la carne y hay que alimentar al espíritu. Tenemos que tomar, pero la firme determinación. Esto es serio, esto es vida, estos son nuestros hijos, estos son nuestros mejores años de vida, si no entendemos lo que se nos va. Por eso tenemos que tomar una firme determinación, ¿no? Esto no. Y a veces nos va a costar, a veces las medidas tienen que ser radicales, radicales. Cada uno de nosotros sabrá cómo, ¿no? Yo, por ejemplo, viviendo solo, lo dije un montón de veces, pero como hay gente nueva, yo cuando tenía 17 años viví solo por situaciones familiares y me acuerdo que lo primero que hice es llamar a la empresa que me vengan a sacar el cable. Sabía que la tele era satisfacer la carne de un adolescente y eso no lo tenía que mirar. Entonces seguí escuchando la radio no me hacía mal, las imágenes de la tele sí. Hay que tomar medidas, ¿no? Por eso qué importante, porque no podemos perder un día de la gloriosa vida con propósito que el Señor tiene para con nosotros. Le vamos a regalar esta vida a los cerdos, a los chanchos, tirarla en un chiquero, de ninguna manera. ¿Cómo más puedo enfrentar a este enemigo interno? Salmo 119:11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, acá lo que hacía el salmista es la palabra de Dios la guardaba, pero no como algo más, ¿sí? No como un billete de 10, de 20 pesos argentinos, ¿no? Sino como un tesoro. Imagínate que hoy nos dan perlas, una bolsita, toma perlas. ¿Qué hacemos? ¡Wow! Estas no las dejo en cualquier lugar. No las dejo arriba de la heladera. Estas las guardo, las atesoro. Ahora, atesorar es darle un valor enorme. Acá dice, en mi corazón atesoro, le doy un valor enorme a tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que lo que dice tu palabra para vos, para mí tiene que tener un valor enorme, como si fuera oro, plata, diamantes, rubí, es palabra de Dios. Cuando guardamos, le damos el lugar a la palabra, no vamos a pecar contra Él. Quizá hoy estamos cayendo con algún pecado. Entonces el Señor te está diciendo, mira, atesorá la palabra. No la dejes caer, no dejemos caer sus consejos. Pongámoslo en alto. Dice otro de los puntos, Mateo 26:41, estén alertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Acá habla de estar alerta. ¿Alerta en qué? ¿Qué está entrando en mi mente? ¿Qué está entrando en mi vida? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis prioridades? Estar alerta y oren. Tenemos que ser cristianos de oración. Hermanos, la oración cambia el nivel espiritual de las personas. No es porque la oración es dependencia, la oración es el reino de Dios.
viniendo a nuestras vidas. La oración, hermano, ¿qué cantidad menos de ibuprofeno y paracetamol mínimo tomaríamos si hay más oración? Es tremendo cómo la oración cambia, cómo la oración abre puertas, cómo la oración nos impide. Si hoy estás cayendo en un pecado, Señor, guerra frontal a ese pecado. Guerra frontal. Tenemos que enfrentarlo, pero no tibiamente, sino ir con todo en oración. Señor, haceme libre de esto con nombre y apellido, lo reprendo, dame estrategia, dame palabras, Señor, para memorizar, para poder ver cómo lo enfrento. Ayúdame a no alimentarlo, todo lo contrario, a tener ese pecado muerto de hambre. Proverbios 4, del 14 al 15, dice así: no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él. Aléjate de allí y sigue de largo. Las juntas nos pueden destruir totalmente. El que está tratando de dejar las drogas, tiene que dejar los amigos. Tiene que dejar la barra. No, pero este es como mi hermano. Ese hermano te va a llevar al infierno, te va a dañar. Hay que dejar las malas juntas. Hay que tomar, y cuando vos estés bien, en algún momento podrás ir y predicarle. Pero hay juntas que nos terminan dañando. Hay juntas que van a destruir. Si decidimos estar con tal familia, con tal amigo o con tal persona, quizás nos termina destruyendo la familia, ¿no? Hay personas que suman muchísimo, pero hay personas que restan tremendamente. Y lo dice la palabra, dice: no sigas la senda de los perversos. Lo está diciendo el Señor: ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino. Si van para allá, vamos por el otro camino. No pases por él, aléjate de él y sigue de largo. Otra forma, otra herramienta, otro recurso del cielo. 2 Timoteo 2:22 dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Mira, acá nos dice, por un lado hay que huir de las pasiones. Es decir, la estrategia con el diablo, ¿qué es? Enfrentar, avanzar, resistirlo. Ahora, con nuestra carne es huir. Es esto, no sé, me junto, tomaba, ¿no? Un montón, estaba preso del alcohol, están los muchachos tomando en la esquina, ¿qué hago? ¿Cuál es la estrategia? Bien sencilla. Huir, no voy con ellos, ¿no? Pero fíjate que por un lado huimos de las pasiones de la juventud, pero la otra parte, porque si no parece que estamos corriendo para un lado, pero escapando para un lado, pero buscando otro. Mirá, la otra, la contraparte. Huye de las malas pasiones de la juventud. Y ahora mirá, y esmérate en seguir, de esto huí, pero seguí la justicia, lo que es justo, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Es importante tener hermanos en la fe que invocan al Señor? Sí. No te aísles. Hay personas que no tienen vínculos con cristianos, tienen con personas que no aman al Señor. Mirá lo que dice el Señor. Y esmérate, o sea, esforzate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor, pero no con todos los que invocan al Señor. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Con esos no, sino con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Es decir, queremos vencer a la carne, tengo que decidir tener un grupo de personas que con un corazón limpio, nadie es perfecto, ninguno, pero con personas que invocan al Señor con un corazón limpio, no con un corazón trampero, en el amplio sentido de la palabra, sino un corazón: Señor, mira, con mis luchas, todo quiero agradarte. Ese es el corazón limpio, ¿no? El que busca la gracia de Dios, el que con errores o aciertos trata que el reino de Dios venga diariamente a su vida, ¿no? Y dice el último, anteúltimo, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, hay que pensar en lo espiritual y a veces nos cuesta, ¿no? El Señor dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra.
Es decir, hay cosas que tienen que ver con lo espiritual, tenemos que meditar en ellos. Y por último, algo que nos ayuda muchísimo en nuestra carne, no estar ociosos. ¿Qué quiere decir? La vagancia alimenta tremendamente nuestra carne. Aún podemos estar trabajando, el que trabaja 8 horas por día, por ejemplo, y después tiene 16 horas y mal usado el tiempo, el ocio es tremendo. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, él cayó en pecado. Dice la Biblia, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. David era rey y era tiempo de salir a la guerra. Y él estaba ahí como Pancho por su casa, por la terraza, y se la mandó. Y después lo afectó a él y tremendos daños colaterales. Por eso no tenemos que estar ociosos. Qué bueno es ver qué hago en mi tiempo libre. Los que somos padres a veces tenemos miedo que nuestros hijos trabajen, que laburen también. Es tan necesario. No, pero está estudiando. Pero a ver, toma el tiempo. ¿Cuántas horas después que viene del terciario estudia? Y 2 horas y media. Y el resto lo puede laburar. Es sano trabajar, que corten el pasto, la libustrina, que se consigan una changa. Nosotros los adultos también tenemos que tener el tiempo ocupado. Si estamos ahí con el celu, es malo. Obviamente que hay un tiempo de descanso. Hasta Dios dice que Él descansó para contemplar la grandeza de sus manos, pero se dio un día de reposo. Pero hermano, cuando estamos día de vagancia, qué bueno, ¿no? Poder evitarlo, porque ahí el enemigo a veces avanza. Por eso tenemos que ver qué hacemos con nuestro tiempo. Ahora, hermanos, todos estamos luchando contra la carne. ¿Y cómo nos hemos sentido cuando le damos una lucha frontal y caemos? ¡Wow! ¿No? Un dolor tremendo, específicamente con determinados pecados, ¿no? Pero qué lindo saber qué pasa si pecamos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, acá Juan le está hablando a creyentes, no le está hablando a inconversos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, pero que no sea un te pido perdón, Señor, no. El verdadero arrepentimiento es con acciones. Es con acciones que me lleven a no volver a caer en esto, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver de qué manera tomar acciones para no volver a caer. Pero hermanos, si has caído en algún pecado, el Señor nos perdona y nos ama. Qué importante saber esto, porque la culpa es del enemigo. Es tremenda la habilidad que tiene para que por medio de la culpa no lleguemos al Señor y nos escondamos como Adán y Eva en el Edén, que ya no querían tener vínculo con el Señor. A nosotros hoy también nos puede poner. Entonces, ¿hoy qué hacemos? Nos ponemos a cuenta con el Señor. Pero hermanos, hoy te quiero animar. Si hay algún área de tu vida, ¿sí?, donde vos identificás que el enemigo ha avanzado, y si no ha avanzado, está al acecho. ¿Y sabés hasta cuándo va a estar al acecho? Hasta el último día en esta tierra. Yo digo, qué lindo, Señor, cuando se termine la batalla también, ¿no? La carrera, porque sabemos que del otro lado ya no hay estas luchas. Hoy sí, porque estamos en este cuerpo, pero con Cristo estamos crucificados y no vivimos nosotros. Entonces, qué lindo, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, vas a poder vencer, porque ya estás muerto a eso. Porque ya estás muerto, vos declarás, estoy muerto a la borrachera, estoy muerto a la fornicación, estoy muerto a la mentira, no sé a cuál cosa vos identificás, el Espíritu Santo te revela. Le tenía terror a las alturas y me acuerdo hace un tiempo iba a Capital y justo cuando vas a tomar la General Paz se hace así alto y veía por ahí y estaba bastante alto, ¿no? Había como unos 6, 8 metros. Y en otro tiempo me hubiese dado mucho miedo, encima el tráfico iba re lento. ¿Y sabes qué se me vino a la mente? Estoy muerto con Cristo. Los muertos no sienten miedo. Y me di cuenta que estamos muertos al pecado con Cristo. Entonces antes el pecado se enseñoreaba de vos. El pecado te hacía lo que quería con vos y conmigo. Pero si hemos muerto al pecado y vivimos para con Cristo, el Señor nos da poder. Por eso, hermano, hoy te quiero animar. Hay mucho bueno por disfrutar en el camino del Señor. Y por otro lado, hay tremendo daño y daños colaterales si los enemigos que están al acecho avanzan.
Por eso hoy, Iglesia de Jesucristo, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Y yo te quiero animar porque hay personas que son medias tímidas para la guerra, pero acá no nos queda otra. Si el enemigo está al acecho, hay que guerrear. Si el enemigo se enfrenta, hay que enfrentarlo. Y el Señor nos hace más que victoriosos. Qué hermoso, me acuerdo este juez que pasó, contaban tantos testimonios los hermanos, uno que había salido de esto, de aquello, la vida transformada. Hermano, quizás hoy alguno de estos enemigos te pisa la cabeza, pero hoy deciles el último día, ahora es el último momento. Entregale al Señor eso, vení al Señor, ¿sí? Enfrentalo a ese enemigo y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Qué les parece si oramos? Señor, renová mi mente. Queremos renunciar a los pensamientos, al estilo de vida de este mundo. Señor, queremos enfrentar al enemigo, queremos no seguir oyendo sus mentiras, queremos ser conocedores de la palabra y, Señor, en tu nombre vencerlo, que huya, estar sometidos a ti. Y, Señor, queremos que nuestras vidas sean gobernadas por el Espíritu y no por la carne. Queremos alimentar en este tiempo el Espíritu y no la carne. La decisión es nuestra. La respuesta que dé el Señor del cielo va a ser distinta en base a nuestra respuesta que hoy demos. A la indiferencia, hay respuesta de Dios para la indiferencia. Hay respuesta de Dios para el no querer pelear. Pero para los guerreros hay victoria. Y yo te quiero invitar en este momento, ni indiferencia ni temor, guerra y victoria.